para abordar estos temas, de alguna manera, por supuesto, con una profesional. Hola Débora, todo el equipo de Punto de Partida te saluda. ¿Cómo les va? Un placer. Gracias por Hola, buen convocarme. día. ¿Cómo Buen estamos? día. Bueno, Débora, ¿por qué es tan importante justamente arrancar o este inicio de clases para un niño? Depende de la edad, pero es un espacio de mucho aprendizaje. Primero y ante todo, pensemos que los chicos no regresan al colegio de la misma manera que el año Total. pasado. Ujú. Hubo un impasse que tiene que ver las vacaciones, donde estaban más cerca nuestro, había más tiempo de libertad, de creatividad, de juego libre, no tanto juego reglado, y de golpe, bueno, si Dios quiere, ¿no? Si anticipamos como padres y la familia puede anticipar esto con una adaptación previa y un Sí. preparado antes de Ujú. comenzar las clases es necesario, digamos que la rutina empiece antes de comenzar. Hay un cambio igualmente muy brusco que tiene que ver con entrar a una institución, con una autoridad que te dice qué es lo que tenés que hacer. Depende Claro. también, hay un cambio muy importante entre jardín y primer grado, ya no juegan También. tanto, los tiempos están muy Ujú. cortados, y esto puede generar mucha angustia, desorientación en los Ujú. niños, y ni hablar, yo siempre recomiendo que si vamos a hacer un cambio de colegio, no hacerlos en esos periodos que son muy monodales en el transcurso del desarrollo del niño, que es, por ejemplo, primer grado, primer año, quinto grado, que es donde empiezan materias más complejas, o Ujú. cuarto año de la secundaria, porque es un día previo al viaje de Claro. egresados. Es importante los grupos de pertenencia, porque en un ámbito donde quizás hay muchos alumnos, hay muchas reglas que quizás en la casa no surgen y sí surgen en esta institución, los niños necesitan ese grupo de pertenencia, ese amigo, ese espacio de seguridad, no está mamá y papá, pero están esos amigos. Ujú. Entonces, ya que el niño empiece el colegio con un grupo de pertenencia previo, es un anclaje y es un Sí. sostén. Débora, igual tenemos que ser un poco sinceros. La previa al ingreso escolar o al inicio del año escolar nadie la hace. Es muy difícil tener como una rutina organizada ya en el ciclo escolar, imagínese antes. Ahora, una vez que ese menor empieza el ciclo lectivo, la escuela, primaria, secundaria, Ujú. jardín, ¿cómo reforzamos ese vínculo también para que ese pequeño adolescente, niño, pueda contarnos si algo no le gusta, algo le Claro. incomoda, si sufre algún tipo de agresión, bullying, no sé, dentro del aula? Sí, yo en todo lo que tiene que ver con crianza trabajo mucho la Ujú. anticipación. Si vos sabés que tu hijo en algún momento va a ir a primaria, ya desde el jardín empezar a trabajar la comunicación. Y mismo con todo, ¿sí? Siempre tiene que ser en la primera infancia, dentro de los primeros 4 años de vida. Porque la verdad es que los chicos transitan experiencias en el colegio y lo interesante es que la puedan compartir con nosotros, para nosotros recibir esa experiencia y decirle, bueno, este nene te pegó, este nene te está molestando, la maestra gritó, vamos a Sí. traer todas las experiencias que suceden, que escucho en la clínica, la maestra gritó, no tuviste tiempo para comer, te pidió que te apures cuando estabas escribiendo una palabra, no te dejó comer caramelo, este nene no te compartió agua, es decir, todo este tipo de experiencias que suceden, ni que hablar en el patio, se Sí. pueden resolver si hay comunicación con los padres. ¿Cómo hacemos esto? Voy a dejar 3 tips que me parecen importantes. Cuando Ujú. vas a buscar a tu hijo al colegio, lo primero que tenés que mirar es su carita, su gesto, Ujú. su mirada, el brillo de sus ojos, su gestualidad vocal para saber, digamos, la compostura, ¿no? El cuerpo, cómo está Sí. incorporado o está como más firme, más erguido o más metido para adentro, si habla con un niño o no en la fila, todo eso como hay que relojearlo mucho. ¿Por qué? Sí. Porque en estos primeros 5 segundos vos mirás a tu hijo y te das cuenta si tu hijo pasó un buen día o pasó algo no Sí. tan positivo en el colegio. Y después, para abrir la comunicación, pensemos primero en el contexto. Por ejemplo, el contexto de la cena es un buen contexto para hablar con nuestros hijos sobre lo que pasó durante el día. Recomiendo empezar por uno. Bueno, hoy lo que más
más lindo me pasó en el día fue tal cosa. Y hay algo que no me gustó tanto que me pasó, fue tal otra. ¿Quién sigue? ¿No? Y después capaz sigue papá Claro. o un hermano mayor y después se van enganchando. Si tienen esa dinámica en la cena, está buenísimo porque todos podemos opinar, dar herramientas, validar, digamos, ser compasivo con las experiencias del otro. Y un tips que recomiendo no hacer es estar preguntando, ¿cómo te fue? ¿Y qué amiguitos tenés? Y decime los Claro. nombres. ¿Y qué pasó? No, porque se cierran, ¿sí? Sí. Abrimos la comunicación cuando nosotros compartimos algo nuestro y ellos ven que es un espacio donde se pueden compartir intimidades. Claro. Y ahí el niño empieza a hablar. Débora, ¿cómo pueden hacer esos padres o familias acompañar pero sin sobreproteger? Porque eso también sucede mucho, me imagino, en padres que quizás llevan a su hijo o a su hija a la escuela por primera vez, esos nenes que recién arrancan tanto la primaria como el jardín. Sí, la sobreprotección es una conducta que tienen algunos padres que el resultado es baja autoestima porque hay un exceso de mirada. ¿Sí? Ujú. Todo lo que tenga que ver con exceso no es saludable, Claro, genera patología. Ya sea exceso de amor, que quizás no es exceso de amor, claro. sino que son miedos de los padres de querer estar ahí minuto a minuto, que esté todo bien, mucha exigencia, demandas, ese niño recibe demandas de cómo debe ser, eso después se crea en mandatos que se sostienen a lo largo de toda la vida y que no tienen que ver con el deseo propio del niño, sino con mandatos o expectativas de los padres. También empezar a transmitir los límites desde lo normativo, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, lo que también hace es que ese niño no pueda desarrollar su verdadero self, le decimos que Claro. tiene que ver con su yo espontáneo, que sea como es y como sos, te voy a aceptar porque sos mi hijo y te amo tal cual sos. Por otro lado, hay baja autonomía, ¿no? El niño siente que no puede, si todo el tiempo me están Sí. sobre protegiendo es porque no hay una protección equilibrada, sino que hay algo más ahí, y si hay algo más, esto es la lógica, yo no puedo solo o sola. Entonces, baja la autoestima, baja la valía de sí mismo, aflora la inseguridad, la sensación de no lograrlo, de no logro, y por supuesto ahí no hay ni independencia emocional, ni tampoco hay autonomía, porque Sí. la independencia emocional es que no necesito tanto la mirada de mamá y papá para vivir Claro. en esta vida. Y eso se va asumiendo a lo largo que se va desarrollando el psiquismo, digamos, a lo largo del desarrollo psicoemocional, ya para los, si yo tuviera que poner una edad, para los 6, 7 años, bajan 3 diques psíquicos que tienen que ver con el pudor, la vergüenza y el miedo. Entonces, son 3 diques psíquicos que en realidad son herramientas. Eso me Sí. da miedo, soy precavido. El Sí. miedo no es para hacerme más introvertido o más miedoso. No, es una señal de que hay un peligro, posiblemente, entonces voy a anticipar y me voy a cuidar más. Eso es lo que tenemos que enseñarles sobre el miedo a los chicos, ¿no? Muchos chicos tienen miedo de ir al colegio porque no la pasan bien. Porque Claro. está ese amiguito que hace bullying, ese nene que lo deja solo. Hay muchos niños que se sienten solos en el recreo, que no saben cómo entrar Claro. en distintos grupos y capaz quedan en una columna ahí solitos. Y obviamente eso es un padecimiento enorme para un nene de 7 años. Pero a la edad de 6, 7 años, los berrinches no deberían estar, ya casi lo mínimo, casi Sí. nada de nada, nada de nada. Tendría que haber una gestión emocional, un desarrollo de la inteligencia emocional bastante óptimo para que ese niño a los 6, 7 años regule su frustración, su ansiedad y su malestar. Y debería haber bastante autonomía en cuanto a prepararse la mochila, vestirse solo, lavarse los dientes, ir al baño y limpiarse solo, que todo eso sirve para que en el colegio no pida ayuda y lo pueda hacer Claro. solito. ¿Sí? Y además la independencia emocional de que está seguro de sí mismo, ¿no? Entonces eso permite que la socialización se amplíe, tiene habilidades sociales, entonces crea sus grupos de pertenencia y va al colegio con más ganas, porque ve a sus amigos y les encanta, se re divierten. Sí. Débora, ¿cuán importante es la rutina? E incorporar también actividades físicas a esa rutina.
Bueno, acá hay dos cosas. La rutina anticipada antes del cole es importante, por lo menos lo de sueño, todo lo que tenga que ver con sueño. Si tu hijo en el verano se venía despertando, no sé, a las 11 del mediodía, a las 10 de la mañana, porque se acostaba a las 9, 10 de la noche, bueno, una semanita antes hay que empezar a adelantar la hora de irse a dormir para que pueda dormir la cantidad de horas necesaria, que son entre 10 y 8 dependiendo la edad. Si es en jardín, pueden ser que sean 10, 11 horas, ya en primaria son 10, 9 horas, y para la secundaria son 7 horas, igual, 8 horas, perdón, igual los chicos duermen 6, 5 horas y van igual al colegio en la secundaria, pero bueno, ¿por qué necesitamos que el sueño sea óptimo y la cantidad suficiente? Para que puedan, obviamente, asumir actividades extracurriculares, como por ejemplo, deporte, ya sea judo, natación, no sé, ajedrez, que quizás es más mental, pero requiere también de cierta carga psíquica, porque si no, no lo pueden sostener en el tiempo. Claro. Mi recomendación con respecto a esto, siempre se van a encontrar, toda madre dice, ay, no quiere ir a fútbol, no quiere ir a básquet. Bueno, siempre como padres tenemos que ofrecer. Yo te ofrezco todo esto y vos podés elegir. Algunas cosas los niños los van a elegir ya desde el principio, y al principio pueden elegir todo. No se preocupen porque van a ir probando y van a ir dejando a lo largo del tiempo, o por carga energética, o por cansancio, carga mental, o porque se aburrieron, o porque al final, después de 2 meses que fui a fútbol, me di cuenta que prefiero básquet en vez de fútbol. No hay que excederse en la cantidad de deporte o actividades extracurriculares, y tampoco que no las haya. ¿Sí? Es importante poder pensar en un club o en alguna actividad. Ahora para los nenes hay parkour, que es buenísimo, igual es una actividad de hace mucho tiempo, pero ahora está como muy en furor. Quizás pensar en arte, como tratar de ver qué es lo que le gusta a ese niño, porque también está baile para las nenas, pero que sea variadito, ¿sí? Que no sean todos deportes de grupo, que también haya algo individual, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar ajedrez o arte y después fútbol, básquet, judo, taekwondo, ¿sí? Y está bueno también con respecto a los grupos de pertenencia, y esto es re importante, por eso lo agrego, y es que los grupos de pertenencia se van desarrollando dentro de la institución, en la escuela, a lo largo de los años y a lo largo del crecimiento del niño. Pero también es importante que ese niño tenga grupos de pertenencia de por fuera del colegio, por ejemplo, en un club o en alguna actividad fuera de la escuela y de las actividades que ofrece, así sean después de hora, el colegio. Porque va practicando vínculos, va practicando cómo vincularse con distintas personas. Y por lo general, en un colegio hay un tipo de comunidad, ¿sí? Si salimos y te vas a un club distinto, hay otro tipo de comunidad. Entonces, ahí se amplía mucho más la sociabilización. Débora, en tiempos de pantallas y redes sociales, ¿cambió la manera de vincularse en el inicio de clases? Y sí, los chicos están viendo más pantallas, pero esto es algo que nos sucede a nosotros, los adultos. Los adultos tenemos el celular en la mano la mayor parte del tiempo en el día, y muchas veces les hablamos a nuestros hijos con el celular en la mano, cenamos con el celular, nos vamos a dormir y lo último que vemos es el celular, o nos despertamos y vemos el celular. Eso los niños lo ven, ¿no? Entonces, bueno, ahora el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, fui parte de una charla donde se habló acerca de la postergación del celular y del uso de las redes sociales hasta los 13 años. Me parece clave porque cuanto más podemos postergar el vínculo celular niño o adolescente, mucho mejor. No solamente tiene que ver con la cantidad, obvio que la cantidad afecta, el momento que lo que usa esta tecnología también afecta. No es lo mismo el mediodía que dormirse con el celular en la mano, por ejemplo, o despertarse a las 3 de la mañana. Muchos padres les pasa y vuelven a conectar con el celular como un chupete para volver a dormirse, y eso baja tensiones. Pero en realidad todo lo contrario, aumenta la carga mental, hay mucho más ansiedad, cortisol, etcétera, y al final termina resultando en bajo rendimiento durante el día. Cada vez hay más evidencias de que el uso del celular y las redes sociales hay consecuencias negativas en el desarrollo psicoemocional de los niños. Cambió el vínculo, por supuesto, porque esto está en el medio de dos personas, ¿no? O sea, es lo mismo que vos y yo estemos hablando, intentando
fortalecer, construir un vínculo, conocernos, y yo estoy todo el tiempo con el celular. No te estoy mirando lo que teníamos antes, Claro. quienes tenemos 30 años para arriba, ¿no? Que estábamos en la calle, en la esquina, nos juntábamos con nuestros amigos y no había celular, nos mirábamos gestos, nos mirábamos a la cara, nos hablábamos, había un feedback inmediato, había movimiento en el cuerpo, ¿no? Ya el celular, ya de por sí, si vos agarrás el celular, vos fíjate que todo el Claro. cuerpo hace una Sí. curvatura que le da ciertos mensajes al cerebro depresivos, de depresión, ¿no? De introversión. Y eso es completamente negativo. Los padres están muy cansados, realmente, padres colapsados, que dudan mucho entre la crianza autoritaria, que es la de antes, de nuestra época, y esta crianza respetuosa, mal pensada. Entonces dudan, le doy o no le doy el celular, le pongo límites, no le pongo límites, lo dejo ver YouTube o no lo dejo ver YouTube. Dudan mucho y en esta duda quedan completamente inhabilitados, ¿no? Sí. Porque el niño pide todo el tiempo el celular y ahí se corta el tiempo de calidad, la calidad del tiempo compartido. Bien. Débora, te agradecemos un montón la comunicación, nos sacaste todas las dudas, seguramente todos los papis que están del otro lado, seguramente también te están agradeciendo. Gracias. Un placer, que tengan un lindo día. Igualmente Gracias, para vos. igualmente, Débora. Ahí la teníamos a Débora Bellota, ella es psicóloga, psicoanalista y especialista en maternidad, crianza y familia, sacándonos un poco las dudas también del inicio de clases, cómo abordar distintos temas que me imagino, no soy madre, vos